Tipos de tortura psicológica. A veces llamada tortura sin contacto, la tortura psicológica es una forma insidiosa de tortura que tiene como objetivo degradar, humillar y, finalmente, deshumanizar a las víctimas. Es diferente de la tortura física en que se enfoca en la mente más que en el cuerpo. Pero no dejes que eso te engañe haciéndote pensar que no es tan malo. Aunque no tendrá lesiones físicas, el daño mental que recibirá puede tener efectos duraderos. 1. La privación del sueño. La privación del sueño es un tipo de tortura en la que, lo adivinaste, los presos no pueden dormir. El sueño es algo vital para los humanos y los animales. No está claro cuánto tiempo una persona puede permanecer despierta, pero una persona llamada Randy Gardner tiene un historial de permanecer despierta durante 264,4 horas sin usar estimulantes. Los métodos para privar a los presos del sueño incluyen tocar música a todo volumen, hacer brillar luces estroboscópicas e incluso colocar a los presos en un pedestal, y cuando se caigan, serán electrocutados hasta que vuelvan a subir. Después de un cierto periodo de tiempo sin dormir, las personas comienzan a alucinar. Si la privación se produce varias veces durante muchos meses, las víctimas pueden enfermarse mentalmente. 2. Avergonzar. La vergüenza pública es una forma de tortura psicológica con raíces en la Edad Media. Los dispositivos utilizados para este tipo de tortura incluyen el cepo y la picota. La palabra picota se ha documentado en el idioma inglés desde 1274, por lo que esta forma de tortura tiene una larga historia. Una picota consiste en un marco de madera o metal colocado en la parte superior de un poste, con agujeros incluidos para la cabeza y las manos de una persona. Al ser declarado culpable, un prisionero fue condenado a una determinada cantidad de tiempo en la picota o cepo. Estaban a la vista del público, generalmente en una plaza de la ciudad u otra zona de tráfico. Esto permite que la gente humille al prisionero, gritando insultos, escupiendo o incluso pasando al abuso físico. Un ejemplo interesante de cómo esto fracasó fue en 1703, cuando Daniel Defoe fue puesto en la picota por el delito de libelo sedicioso. Sin embargo, el público pensó en él como un héroe y le arrojaron flores en lugar de barro o excrementos. 3. Aislamiento. En uno de los sitios negros de la CIA, comúnmente llamado prisión oscura, se cometieron innumerables abusos contra los prisioneros. El aislamiento, o confinamiento solitario, también se utiliza en algunas cárceles estadounidenses. ¿Cuáles son los efectos en la mente? En un estudio infame de la década de 1950, el psicólogo Harry Arlow puso monos rhesus dentro de una cámara solitaria llamada el Pozo de la Desesperación. Tenía la forma de una pirámide invertida para ser imposible escalar. Después de 1 o 2 días, estaban profundamente perturbados, dados a mirar fijamente y a mecerse en su lugar durante largos periodos, dando vueltas en sus jaulas repetidamente y mutilándose. 4. Sonido. La tortura sonora se utiliza para quebrar a los presos mediante el uso de música alta o ruido blanco. En comparación con la tortura física, la supuesta tortura sin contacto podría considerarse más humana, pero es igual de efectiva. Al igual que la picota, la tortura sonora tiene una larga historia, que se remonta al Imperio Azteca con el silbato de la muerte. 5. Manipulación farmacológica. El uso de drogas, especialmente alucinógenos, se ha utilizado para la tortura psicológica. Una vez más, nos encontramos con una táctica de tortura utilizada por la CIA. En un programa notorio llamado Proyecto MK Ultra, la CIA experimentó con el control mental. Estos experimentos se centraron en el uso de drogas para debilitar al individuo y obligarlo a confesar mediante el control mental. La droga más utilizada fue el LSD, aunque la agencia también experimentó con el desarrollo de sueros de la verdad. El propio sitio web de la CIA ofrece un informe sobre los tipos de drogas que se utilizan para los sueros de la verdad, incluida la escopolamina y varios barbitúricos. 6. Ejecución simulada. La ejecución simulada es cuando se hace que una víctima sienta que su ejecución, o la ejecución de un ser querido, tendrá lugar. Puede implicar varias técnicas, como vendar los ojos a la víctima y apuntarle con una pistola en la cabeza, obligarla a decir sus últimas palabras, obligarla a cavar su propia tumba o dispararle en blanco. El submarino es una forma de ejecución simulada, ya que implica un ahogamiento simulado. Una forma diferente de ejecución simulada se llama fenómeno del corredor de la muerte. Los presos en el corredor de la muerte saben que eventualmente morirán, y esto puede causar un trauma mental. Los presos en el corredor de la muerte pueden volverse suicidas y tener delirios. Los presos esperan años en el corredor de la muerte, en celdas diminutas, lo que también pone en práctica la tortura de aislamiento. 7. Temperaturas extremas.
El uso de temperaturas extremas es un tipo de interrogatorio mejorado utilizado por la CIA y el FBI. Aunque involucra sensaciones físicas, se considera tortura psicológica porque no es directamente física. Las temperaturas bajo cero también se pueden utilizar en técnicas de privación del sueño. Un tipo de esto se llama tortura de celda fría e implica el uso de acondicionadores de aire para someter a los presos a temperaturas bajo cero. La hipotermia es un efecto secundario común y un sitio web llamado coldcelltorture.com extinto dice que esta forma de tortura tiene una tasa de mortalidad del 50%. Si la temperatura corporal desciende por debajo de los 90 F, puede haber efectos cognitivos como amnesia. Por debajo de 86 F, puede ocurrir insuficiencia orgánica y muerte. Por supuesto, lo opuesto a esto es usar calor extremo, que puede resultar en un golpe de calor si la temperatura corporal se eleva por encima de los 104 F. Incluso con el tratamiento apropiado, el golpe de calor suele ser fatal, por lo que esta forma de tortura camina entre la psicológico. 8. Temor. Usar los miedos y las fobias contra los prisioneros es complicado, pero puede ser eficaz. Poner aracnófobos en una habitación llena de arañas es una forma de este tipo de tortura. Esto implica un conocimiento íntimo de la víctima, por lo que es poco probable que se utilice en un entorno gubernamental formal. Los psicólogos militares de los equipos de consulta conductual interrogaron a los detenidos en Guantánamo por las fobias que tenían, como el miedo a la oscuridad. De regreso a Abu Ghraib, vimos que los militares usaban perros para asustar a los prisioneros, amenazando con soltarlos si los prisioneros no cooperaban. El uso del miedo y las fobias se puede utilizar junto con una ejecución simulada, ya que implica asustar a un prisionero con miedo a la muerte. 9. Waterboarding. Ahora llegamos a formas más específicas de tortura. El submarino es cuando una persona está atada a una tabla y se le vierte agua sobre la cara o nariz para simular un ahogamiento. Los efectos físicos incluyen ahogamiento seco, dolor extremo, daño pulmonar y daño cerebral por falta de oxígeno. Aunque el submarino es principalmente una forma física de tortura, los efectos psicológicos pueden durar años. 10. Privación sensorial. La privación sensorial es una forma extrema de tortura psicológica. Significa que se le impide ver, oír y, en algunos casos, tocar cosas. Piense en ello como si estuviera atrapado en una cámara insonorizada, como el que tiene Microsoft. La cámara anecoica de la compañía estableció un récord por ser el lugar más silencioso del mundo. Alcanza un silenciador de menos 20,3 decibeles. Una cámara anecoica significa que las paredes están cubiertas por cuñas de formas especiales que absorben el sonido y lo amortiguan. Aunque Microsoft lo usa para probar los niveles de ruido de los equipos y entrenar el reconocimiento de voz, definitivamente no querrás permanecer adentro por mucho tiempo. 11. Tortura de agua china. La tortura china con agua es una versión menos extrema del submarino, aunque igual de eficaz para torturar a las personas. Consiste en atar a una persona y dejar caer agua lentamente sobre su frente. Aunque no hay un enlace oficial al chino, el nombre se quedó. Se cree que el nombre proviene del acto de Harry Houdini que involucró una celda de tortura de agua china en la que fue atado y suspendido boca abajo en un recipiente de vidrio cerrado con llave y lleno de agua. Luego tuvo que escapar en un cierto período de tiempo. Un hombre llamado Hipólito de Marsilio fue considerado el primero en inventar esta forma de tortura con agua. La Inquisición española usó este método, y en ese entonces simplemente se llamaba tortura de agua española. 12. Propaganda. Quizás el más sutil e insidioso de todos los métodos. La propaganda puede considerarse una forma de tortura psicológica. El comienzo de los PSYOPs modernos en la guerra generalmente se remonta a la Primera Guerra Mundial. Al comienzo, países como Gran Bretaña y Alemania comenzaron a distribuir propaganda. En ese momento, los británicos tenían uno de los sistemas de noticias más reputados del mundo y controlaban la mayor parte del sistema de cable submarino. Ejemplos de propaganda británica incluyeron la creación de panfletos para pasar sobre áreas usando aviones. Se reclutaron varios autores notables. Los folletos contenían información sobre diversas atrocidades, tanto reales como falsas, supuestamente cometidas por el ejército alemán contra civiles belgas. Se incluyeron dibujos muy emocionales.